¿Qué tal? Bienvenidos este miércoles ya 8 de abril del año 2026, una nueva programación de su noticiero Punto de Impacto, retransmitiendo por todas nuestras plataformas digitales y no olvides suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube, Manantial TV Satelital. En esta mañana con un invitado muy especial, el abogado, el doctor Miguel Camba Campos, un reconocido jurista, catedrático universitario, es vocal principal del Tribunal Constitucional, juez penal de la Corte Suprema de Justicia, fue asesor del ex Congreso Nacional, vocal principal del Tribunal Provincial Electoral del Guayas, vicepresidente y asesor jurídico de Petroecuador, y un currículo bastante brillante e impresionante en la parte pública y privada, a quien le damos la más cordial bienvenida al jurista, al abogado doctor Miguel Camba Campos. Bienvenido, doctor. Buenos días. Gracias, muy amable, buenos días. Sí, estamos sumamente preocupados, la ciudadanía y el país, por las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral referente a la anticipación del proceso eleccionario para el proceso que se va a elegir a los organismos seccionales. Es preocupante porque está en juego la democracia y la institucionalidad. A eso vamos poco a poco. Sí. Estamos con un perito en la materia constitucional, por eso nuestro invitado esta mañana, para aclarar la preocupación sobre todo del pueblo ecuatoriano, ¿no? Y en este caso que se respeten las normas y garantías constitucionales como lo manda el Código de la Democracia y la propia Constitución. En ese sentido, ¿cuál es la preocupación, doctor Miguel Camba Campos? Son las elecciones seccionales que siempre se han manejado bajo un cronograma de calendario, ¿no? Lo que tiene que ver en la parte electoral, el órgano rector, que es el CNE. En ese sentido, se han adelantado las elecciones. Se han adelantado, ahora no van a ser para febrero del 2027. Ahora van a ser para noviembre de este año 2026. No sé por qué se adelantaron las elecciones. No sé si la señora presidenta, que ya está prorrogada en sus funciones con todos sus vocales, ¿no? Diana Tamaín, el señor Pita, todos estos vocales que están obstruidos en esa importante institución como es el CNE. No sé si es pitoniza, evidente, pronostica el tiempo, que dice que se adelantan las elecciones porque quizás, según su percepción, en febrero viene un fenómeno del Niño y esto es perjudicial para las elecciones electorales y las adelanta en noviembre de este año. ¿Cuál es su percepción en ese término de adelantar las elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral? Como le decía yo anteriormente, es preocupante y el rol de la ciudadanía es vital para evitar normalizar decisiones arbitrarias por parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces vamos a analizar legalmente y constitucionalmente la posición del Consejo en cuanto al anticipo de las elecciones. Miren, el artículo 84 del Código de la Democracia establece una obligación en los casos de los calendarios eleccionarios. Pone un término exigente en el sentido de que deben coordinar el proceso eleccionario, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Administrativo. Correcto. Es obligatorio. Los dos coordinan para hacer el proceso eleccionario. Eso lo estipula el Código de la Democracia. El artículo 84. Correcto. El artículo 84. Bien. ¿Cuándo debemos comenzar? ¿Cuándo es el momento, de acuerdo con la ley, para hacer las elecciones seccionales? ¿Cuándo? Se establece en el Código de Democracia que el tiempo que se designa para las elecciones es cada 4 años, las elecciones, cada 4 años, y se hace en el mes de noviembre, el mes de mayo, el 14 de mayo, la posesión de las autoridades. Pero la posesión de las autoridades el 14 de mayo es del año de las elecciones. Correcto. Eso es lo fundamental, eso hay que tener muy claro. El año de las elecciones del 14 de mayo es la posesión. Bien, entonces, si los señores de los organismos seccionales se posesionaron el 14 de mayo del año 2023, el año indicado legalmente para que se hagan las elecciones son después de 4 años, es decir, el año 2027. El 2027. ¿Y cuándo lo hacen? En febrero del 2027. Siempre ha sido así, ¿no? En febrero En febrero del 2017 corresponde del año eleccionario.
pero resulta que el Consejo Nacional Electoral anticipa las elecciones al mes de noviembre del año 2026. A ver, aquí hay una contradicción terrible. ¿Cómo pueden ellos adelantar? Porque si es para cada 4 años, no es para 3 años o 3 años y medio. La ley es tajante, cada 4 años. Y si trasladan al mes de noviembre del año 26, resulta que no lo pueden posicionar en mayo del año de elección, pues, no, que mayo ya pasó. Desde el 26, mayo ya pasó porque la de noviembre. ¿Cómo lo van a posicionar en mayo? No corresponde. Tiene que mantener eso en el mes en el año 2026. Como se ha manejado en toda la parte electoral, ¿no? Así es. Es la primera vez que se salta el protocolo del Consejo Nacional Electoral, adelantando las elecciones. Claro, así es. Mire, ahora, lo importante para que conozcan los señores consejeros del Consejo Nacional Electoral, que no saben, no conocen de bueno, la ley. quizás porque no son abogados, no conocen la parte legal, ¿no? Así es. O un buen asesoramiento jurídico, ¿no? Claro. Entonces, vamos nosotros al artículo 88 del Código de la Democracia. ¿Qué dice el artículo 88? Que la Corte Constitucional vela porque se cumplan los tiempos para las convocatorias de elecciones. Y entonces, cuando se altera, como lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional requerirá al Consejo Nacional Electoral que se ciña a los términos, a los tiempos que establece la ley. Es decir, que tiene que ser el 2027. Correcto. Tiene que ser, no. Y en caso le dan un término de 48 horas. Y si no rectifican los miembros del Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional los destituye del cargo. Tiene la potestad la Corte Constitucional de destituir del cargo a los funcionarios del órgano rector del CNE, en este caso que son la presidenta y su consejero. Consejero, claro. Y la Corte Constitucional convoca a elecciones. Eso según el artículo 88 de la Democracia. Del Código de la Democracia. Entonces, queremos aclarar eso. Sí. Entonces, los señores magistrados de la Corte Constitucional sí tienen la potestad de destituir si no cumplen con la función los consejeros del CNE en ese aspecto. Claro, y mire, yo para que la ciudadanía tenga los elementos suficientes necesarios y también los asesores, los consejeros tengan elementos, yo no me voy a permitir leerle textualmente para que no vaya a pensar que es una interpretación. ¿Qué artículo va a leer? El artículo 88 del Código de la Democracia. De la facultad que tiene la Corte. ¿Qué dice el artículo 88? La Corte Constitucional requerirá al CNE que cumpla con la convocatoria a elecciones en el tiempo previsto. Si no lo realiza en 48 horas después del requerimiento, correcto, la Corte Constitucional hará la convocatoria. La Corte hace la convocatoria y destituirá a los consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral responsables del no cumplimiento y llamará a los suplentes que completarán el periodo para el cual fueron elegidos los principales. Está clarito el código del artículo 88. Entonces, está claro. Pero entonces, en ese sentido no han sido destituidos, no han sido No, es que hay que presentar una solicitud a la Corte. ¿Quién la presenta la solicitud? Claro, entonces ahí vamos, cualquier partido, los partidos que se sienten perjudicados. Cualquier partido, movimiento político, un ciudadano. Cualquier partido, un ciudadano, cualquiera puede presentar, pero hay que plantearlo a la Corte Constitucional. ¿Y cómo así la oposición, por ejemplo, los señores de la RC no se han puesto entonces, la parte jurídica y han presentado esos oficios? Entonces, mire, esta posición, esta disposición del artículo 88 hace ver también otra cosa. Ahí yo escuché al señor Pita, claro, él decía, yo no tengo, cuando hace la entrevista, yo no tengo el artículo indicado para fundamentar la motivación. Es que no lo va a encontrar, pues, no lo va a encontrar. Y lo mismo, la señora Tamayo dice, no es lo mismo elecciones que votación. Y está una posición completamente equivocada. Pero no podemos nosotros exigir que conozcan los señores presidentes, vicepresidentes y consejeros, porque no son abogados. Por eso yo estoy proponiendo a futuro que se reforme la Constitución y se reforme el Código de la Democracia para que los consejeros del Consejo Nacional Electoral tengan como requisito los mismos que tienen para ser magistrado de la Corte Nacional de Justicia o de la Corte Constitucional. Tienen que ser abogados. Correcto. En ese sentido, usted da a entender porque no es que está en contra de que se lleven a cabo estas elecciones, ni en contra tampoco del gobierno, sino que a futuro, ¿no?, se sumen todos estos errores que está dando a conocer que se están cometiendo en los consejeros del CNE, ¿no?, basado en el artículo 84, 88 del Código de la Democracia. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Estamos con nuestro invitado de esta mañana, el doctor Miguel Campos. Él es, pues,
es magistrado de prácticamente del Tribunal Constitucional, es vocal principal también, con una experiencia y trayectoria jurídica bastante importante en el tema de la jurisprudencia. Mi querido doctor, en ese sentido, pues también el artículo 218 de la Constitución, aparte del Código de la Democracia, establece que los señores consejeros del CNE, mucho ojo, deben renovarse cada 3 años y si no lo han hecho, por ejemplo, Diana Tamaín como presidente y sus consejeros está en funciones, ella está en funciones desde el 18 de noviembre del año 2018, prácticamente 8 años en función del CNE. Y el artículo 218 dice que debe renovarse, reestructurarse cada 3 años. También se ha infringido ese artículo de la Constitución. Claro que sí. Hay una serie de violaciones legales y constitucionales, entre esas que usted menciona. De los señores consejeros. Claro. Es que mire, efectivamente, la Constitución establece que los señores consejeros durarán 6 años en sus funciones y hay una renovación cada 3 años por partes de los consejeros. Primero, en la primera vez, 2 consejeros, en la segunda, 3. Oiga, estos señores ya han cumplido los 6 años el año 2004. Ahí cumplieron las funciones. Todos. Y existe un proceso para renovar de hace 2 años, para renovar los 2, y no termina. Entonces aquí están algunos organismos en mora con la ciudadanía, con la democracia del país. ¿Cuáles son esos? La Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué nos llama a juicio político a los señores consejeros del Consejo Nacional Electoral que se están arrogando atribuciones que no las tiene, violentando la ley y la Constitución? ¿Por qué no los llama a juicio político? En ese sentido, ¿tiene la potestad la Asamblea de llamar a los consejeros del CNE o al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Eso es uno, la Asamblea. 2, usted dice, el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué el Consejo de Participación Ciudadana no llama a concurso cuando están fenecidos los pedidos y permite que se prorroguen 2 años por el momento y se quiere quedar hasta el 2027 3 años? Entonces no puede ser eso posible porque tiene que respetarse la Constitución y la ley. Y finalmente nosotros estamos completamente preocupados que se corrijan estos errores jurídicos. Claro, tiene que corregirse estos errores, ¿no? A futuro. Sí. Y se está viciando el procedimiento, lo que puede acarrear más luego nulidades. Vea, amigo periodista, aquí el tema fundamental es lo siguiente: no tenemos una cultura cívica de respeto a la legalidad y a la constitucionalidad. Y esto viene ya de mucho tiempo atrás, desde el año 2004. Ya se formó. Oiga, nosotros tenemos que hacer una reestructuración en la ley de partidos políticos para que no haya pues tantos candidatos, pues 18, 20 candidatos a presidente de la República. Tiene que haber orientaciones ideológicas de izquierda, derecha, de centro. Y a las alcaldías también. Entonces, y tiene que haber una segunda vuelta, es decir, se va a hacer como primarias. ¿Quiere 20 candidatos a presidente? Bueno, que participen. Se coge de eso los 3 candidatos más votados para la elección definitiva y eso va a tener respaldo popular que le va a dar pues fortaleza en su posición, en su designación, ¿no? Correcto. Así que esto tenemos que cambiarlo. Y ¿sabe qué? Yo quiero hacer un llamado al señor presidente de la República porque resulta que esta decisión del Consejo Nacional Electoral, la oposición dice que eso le beneficia al Ejecutivo porque tiene un compromiso con el Consejo Nacional Electoral y muestra de ello es que un hermano de la presidenta es cónsul. A la inversa, el señor presidente de la República dice que esto le beneficia al correísmo porque la ruralidad vota más y entonces votarían cuando no hay lluvia y le fortalece. Pero esto no es cuestión de a quién beneficia o a quién perjudica, sino es de cumplir la ley y la Constitución. Y el Código de la Democracia también. El Código de la Democracia, claro. Muy bien, marcamos las 9:26 en este miércoles, ya mitad de semana, 8 de abril del presente año 2026, con nuestro invitado esta mañana, el reconocido jurista y constitucionalista, el doctor Miguel Camba Campos, un reconocido jurista, es vocal principal del Tribunal Constitucional. Hablando un poquito sobre el Código de la Democracia en estas elecciones seccionales que se vienen y la prórroga de funciones que ha cometido la presidenta del Consejo Nacional Electoral, porque ella tenía que haber cesado sus funciones desde noviembre del año 2024 junto a Pita y sus demás consejeros. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo este preámbulo bastante técnico, nada en contra del gobierno ni en contra de la señora Diana Tamaín, en base a los estatutos, reglamentos que marca la propia Constitución y el Código de la Democracia, mi querido doctor Miguel. Así es. Yo quisiera
dar un mensaje al señor presidente de la República. Porque no se puede permitir que la Secretaría Jurídica de la Presidencia no lo asesore bien al señor presidente. Las declaraciones del señor presidente preocupan al decir que esto beneficia al correísmo. No se preocupa. El señor presidente debe asesorarlo en el sentido de que lo hagan ver que se debe respetar la ley y la Constitución. El señor presidente debe mandar una comunicación, debió haber mandado una comunicación al Consejo Nacional Electoral y decir: señores miembros del Consejo Nacional Electoral, cumplan con lo que establece el artículo 84, 88, 90, 91 de la Ley de la Democracia y hagan las elecciones del tiempo que corresponde, el año 2027. Pero pídalo, no le hagan hacer estas declaraciones que le hacen mal. Así que un llamado de atención, una crítica constructiva muy buena, por lo menos que terminen estas elecciones seccionales, pero que venga como manda la Constitución, no ya la reestructuración de los señores consejeros. A ver, ¿qué dice el artículo 131? Dice enjuiciamiento político para los consejeros del CNE. Eso lo dice el artículo 131 del Código de Democracia, si no me equivoco, ¿no? Me estoy refiriendo al artículo 130 y 131 de la Constitución. Ya, de la Constitución. Entonces, el 131 dice clarito, enjuiciamiento político para los consejeros del CNE. Claro. Entonces eso le corresponde a la Asamblea. ¿Por parte de la Asamblea o la Corte Constitucional? De la Asamblea. De la Asamblea. De la Asamblea. Sí, la Asamblea Nacional. ¿Y entonces yo no me explico por qué los partidos no plantean ese juicio político, porque entonces en el momento de la votación, después que se hagan los debates, se comparezcan los consejeros del Consejo Nacional Electoral, vamos a ver pues qué partidos apoyan las irregularidades del Consejo Nacional Electoral y qué partidos los aúpan para que continúen prorrogando las funciones. Yo quiero aclarar algo y quiero que usted como experto en el tema constitucional nos diga. En este caso, el Consejo de Participación Ciudadana y los señores del CNE no se lavan la mano y dicen, bueno, no es culpa de nosotros. Los señores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no convocaron a los concursos urgentes. No es culpa de nosotros. ¿Pueden decir eso los señores del CNE? Es que vea esto, no es que uno quiera meter más leña al fuego, pero mire, esto está como complotado, porque si usted pregunta al Consejo de Participación Ciudadana por qué no hace los concursos, ¿sabe qué responden? No podemos hacer los concursos porque no tenemos la partida presupuestaria para hacerlo. No tienen dinero. Entonces eso rebota ¿a quién? Al Ejecutivo, porque no está dotando de presupuesto el Ministerio de Finanzas. Entonces todos esos huecos tenemos que taparlos. Entonces el Ejecutivo cumple dando el presupuesto, para que no tenga pretexto el Consejo de Participación Ciudadana de no hacer exactamente. En este caso, pueden ir a juicio entonces por los señores legisladores, los señores del CPCS, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y los propios consejeros del CNE. Así es. En ese sentido. Sí, así es. ¿Y cuál entonces sería la potestad de la Corte Constitucional? Solo llamar la atención. No, la potestad de la Corte es mucho más amplio. ¿Ya? Dice el artículo, por eso abarca más que los señores legisladores. Pero, claro, ¿ya? Por eso digo, le requiere la Corte Constitucional, con un pedido de un ciudadano, un grupo de ciudadanos, de un partido político, le requiere la Corte Constitucional para que el Consejo Nacional Electoral se ciña a los tiempos en que tiene que hacerse la convocatoria, que es el año 2027, y les da un plazo de 48 horas para que cumplan. Y si no cumplen el Consejo Nacional Electoral el requerimiento de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional los destituye a los consejeros del Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional convoca a elecciones y trae a los suplentes para que terminen el periodo para que puedan elegir los vocales principales. Pero me extraña mucho, doctor Miguel Toma, me extraña mucho que ningún partido político de oposición a gobierno o un ciudadano que tenga oposición a gobierno o en contra no haya enviado una solicitud a la Corte Constitucional para que proceda esto en 48 horas. Pues. Se ha hecho, no sabe usted si se lo ha hecho, no se lo ha hecho, no. O no hay el conocimiento. Mire, y a mí me preocupa más todavía, porque si nosotros, como lo había manifestado, nosotros sabemos que tiene que coordinar tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral. Eso significa que el Tribunal Contencioso Electoral conocía, participó y decidió conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral el cambio, la anticipación de las elecciones. ¿Cómo puede ser posible? Claro, la ley establece que tiene que recurrir de cualquier objeción al Tribunal Constitucional, pero no pueden ellos opinar porque son juez y parte, porque están inmersos en el tema, porque ya lo han pronunciado. Y entonces resulta que si mandan allá, van a negar, pues no ven que ellos han hablado mal. En ese sentido, ¿no? Entonces, lo importante, lo vital es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, no el Tribunal Contencioso, porque está en el problema. Y son críticas constructivas que se hacen, no hay nada en contra de coger y disminuir lo que se convoca a estas elecciones seccionales, sino para que se respeten los tiempos y los tiempos legales constitucionales para estas elecciones seccionales, ya no 2027, sino que se van a llevar a cabo en noviembre del 2026,
se han violado prácticamente, violentado, ¿no? Lo que tiene que ver de las normas y garantías constitucionales en ese sentido. Ese es el preámbulo comunicacional técnico que estamos haciendo con este reconocido jurista, como lo es el doctor Miguel Camba, en lo que tiene que ver a las garantías y normas legales por parte de los consejeros del CNE y la potestad que tienen los asambleístas y la Corte Constitucional en ese sentido. Sí. Quisiera culminar quizás con este pensamiento, ¿no? Sí. Con esta idea. Mire, el Consejo Nacional Electoral, para poder anticipar las elecciones seccionales, debe tener causales, pero que no las tiene en este momento. ¿Cuándo se anticipan las elecciones? De acuerdo con la Constitución, el artículo 130 de la Constitución se establecen las causales por las cuales puede anticiparse una elección. En el caso del presidente de la República, por ejemplo, que no es el caso, pues son seccionales. Procede eso cuando se destituye al presidente de la República. Ahí procede anticipar. ¿Cuándo más procede? Cuando hay muerte cruzada. Como el caso del señor Lazo, se anticipan las elecciones. Correcto. Y en los casos de revocatoria del mandato, también se anticipan las elecciones. Solo allí. Entonces, en el caso de los seccionales, no hay pues la muerte cruzada, eso no hay. No hay tampoco el tema de revocatoria de mandato, no se trata de eso, son elecciones directas democráticas. Ni institución de presidente ni nada. Nada, no hay. ¿Cómo cambiaron ellos? Violando la ley y la Constitución de acuerdo con esto. Entonces legalmente no procede jurídicamente. No procede jurídicamente. Solo procede porque la señora Diana Tamaín ya ella prevé el futuro, ¿no? Sí. Prevé el futuro diciendo que va a venir un fenómeno de niño y por eso quiere adelantar las elecciones. Yo creo que tiene que dejar tranquilos a la Guga Ayala ¿ya? Y al astrólogo Eloy Ortega. ¿Ya? Que lo saquen de ahí, que no tengan de asesores así, pues ya son personas que están fallecidas. Entonces, no pueden ser agoreros los consejeros a decir el 2027 va a llover y qué importa que llueva. Eso no es causal para que cambie la fecha. La ley, la norma constitucional. Claro. En este caso, bueno, la final ella tiene una visión como una de esas pitonizas, vidente, clarividente. Ojalá quisiéramos ver tantas cosas, ¿no? Pero bueno, lo ha hecho la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Ojo, que no lo digo yo, que se ha atribuido funciones con prórroga de funciones de noviembre. Desde noviembre del año 2024 terminaron sus funciones, se han prorrogado funciones y esta es la polémica que ha generado en adelantar las elecciones seccionales que eran en febrero del año 2027 y ahora han quedado para noviembre, para concluir de este año 2026. Y esta es la polémica que ha desatado a muchos organismos y movimientos políticos. Vuelvo a reiterar el mensaje, señor presidente. Yo quisiera que el señor presidente le solicite a la Secretaría Jurídica de la Presidencia que le informe sobre el contenido y alcance de los artículos 84, 88, 90, 91 del Código de la Democracia y que les explique también el alcance de los artículos 130 y 131 de la Constitución. Entonces ahí vamos a ver, pues, porque sinceramente yo lo que conozco, la Secretaría Jurídica está al cargo de un jurista, un magistrado de la Corte Constitucional, pues entonces tiene que saber y conocer. Era el nombre que se me vio, el nombre del doctor, conocido jurista, que está ahorita asesor de la presidencia. Sí, mi compañero, sí, el doctor Enrique Herrería. Enrique Herrería, pues, ¿no? Que le dé un informe jurídico, técnico, sustentable al presidente de la República para que establecer que no lo comprometa él a hacer declaraciones inoportunas. O sea, esto no es que le hace un favor al gobierno, lo hace errar en errores y por eso son las críticas constructivas, pues, ¿no? Sí, así es. Para que enmiende sus errores a través de sus asesores jurídicos y las inconstitucionalidades que se están haciendo en el propio Consejo Nacional Electoral. Por eso que a veces la Corte Constitucional, ¿no? La luz verde, el oxide, por esos errores jurídicos. Entonces aquí vamos a hacer una distinción. Aquí no es cuestión de pugna entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, el organismo aquí yo he criticado en unas ocasiones porque no estoy de acuerdo con algunas resoluciones. Viola también muchos derechos. Pero en este caso tiene el deber moral para fortalecer la democracia, la institucionalidad en el país, de que haga la interpretación correcta como el único órgano encargado de interpretar la Constitución y haga respetar las normas legales y la norma constitucional. Llame la atención a los miembros del Consejo Nacional Electoral, destituya de cargo a ellos si no lo cumplen. Entonces, ahí entonces habilitamos para que se renove el tribunal, porque yo siempre he dicho... Ellos no, yo le he pedido públicamente al señor ingeniero Pita, que ha sido compañero mío en el tribunal. No, y usted tiene la experiencia, porque fue también... Que por delicadeza, por renuncia al cargo, pero no lo hacen. No lo hacen porque están protegidos. Se aferran al poder, ¿no? Sí. Yo quiero también, bueno, y todo esto ya para concluir, ¿no?
Esto también tiene que ver, yo siempre he dicho, yo nunca he estado de acuerdo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una institución que ha perdido moral, ética, credibilidad. Siempre lo he dicho de frente. Y el presidente quiso acabarla, pero desgraciadamente no tuvieron los votos en las consultas populares. ¿Por qué el señor Fantoni, como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no convocó a concurso de mérito y oposición para la reestructuración total de los señores consejeros del CNE, prorrogado en exceso de funciones? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene mucho que ver en estos errores constitucionales. Así es. Mucho así que es, ver. bastante. Se lavan la mano que no tienen el presupuesto financiero y no han convocado los concursos. Oiga, a veces las autoridades, la principal autoridad de control, cogen a la Constitución y a la ley y lo estiran como chicle. Entonces Sí. resulta que en unos casos la Asamblea, el Congreso, disminuye el tiempo para el cual son elegidos los funcionarios públicos, disminuye. Y en otros los extiende y los prorroga por años, como el caso del Consejo Nacional Electoral. No, pues, tiene que Correcto. hacerse lo correcto. Bueno, estamos llegando a la parte final, 9 de la mañana con 38 minutos. Queremos agradecerle al reconocido jurista, perito en la materia constitucional, al doctor Miguel Camba Campos. Es vocal principal del Tribunal Constitucional en este preámbulo técnico comunicacional que hemos hecho en los fallos y errores constitucionales y jurídicos que están haciendo los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Y también, pues, queremos eludir lo positivo que está haciendo el gobierno. Ojalá que siga con esa fuerza, con esa tendencia en temas de inseguridad, en temas de la reactivación del agro, de la parte financiera, pero también crítica constructiva de errores que tiene que corregir de sus ministros, de sus asesores jurídicos, el presidente de la República en cuanto a las críticas, ¿no?, que le hace la oposición al gobierno nacional en ese sentido. Así es, doctor. sí, sí, ojalá. Esperemos que estos errores se corrijan a futuro. Sí. ¿Ah? Oiga, ya tenemos experiencia. Oiga, con esto venimos hace 20 años. Ya en la época que yo lo veo al coronel Lucio Gutiérrez, que quiere dar reglas de moral y quiere dar el partido al señor Correa, bueno, está en su derecho también, ¿no?, de hacerlo. Pero ha quedado mala, ya se pronunció Entonces comenzó con él acaparó todos los poderes, después siguió con la Constitución de 2008, el Consejo de Participación Ciudadana y la función de transparencia y control social. Entonces, bueno, eso hay que cambiarlo, pero con el tiempo. Correcto. Por lo menos utilicemos la Constitución, mala o buena, pero cumplamos con al margen de la ley. Al margen de la ley. Para concluir, hasta el 31 de mayo tienen los partidos políticos para poder inscribirse, los han dicho los consejeros del CNE y los señores asambleístas, mucho ojo, que van a participar, van a dejar sus curules para participar a la alcaldía de prefecturas y alcaldías, tienen hasta el 17 de agosto que renunciar. Eso manda la ley a través de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Queremos despedirnos. Gracias doctor Miguel Camba, por incentivar y contribuir a la ciudadanía con lo que está pasando las normas jurídicas y que se han saltado las normas constitucionales y legales por parte de los consejeros del Consejo Nacional Electoral en estas elecciones seccionales 2027, que ya no serían para febrero del 2027. Vale la redundancia, sino que se adelantaron por el pronóstico de la señora presidenta Diana Tamaín, que prevé el futuro. Se viene un fenómeno del niño y han quedado ahora para noviembre de este año 2026. Gracias a ustedes por su sintonía. Buena mañana, recordándoles siempre que si Dios está con nosotros, no hay nadie en este mundo que pueda contra nosotros. Buena mañana, gracias por su sintonía.